El libro de Éxodo relata muchas cosas que sucedieron con el pueblo de Dios. Grandes hechos portentosos a través de su travesía. Las experiencias fascinantes que los hombres del pueblo de Israel vivieron. Digamos, por ejemplo, el maná. Es algo fascinante. Cómo es que la comida caía y la gente lo recogía, y lo que recogía era lo justo para vivir el siguiente día, ¿verdad? Nadie recogía de más ni de menos. El que recogía más era lo justo que él necesitaba, y el que recogía menos no le faltaba la comida, el alimento. Cosas como ver salir de una peña agua, simplemente porque le hablaban a la peña. Bueno, cosas como las plagas que vieron en Egipto, que sucedieron. Cosas tan portentosas como de pronto Moisés poner su vara y abrirse el mar y dividirse en dos, y dice que el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Es realmente fascinante ver cómo el Señor hacía todo esto. Tantas cosas que usted puede leer en el libro de Éxodo, bueno, en todo el Pentateuco. Pero a mí algo que me apasiona, me atrae cuando lo leo, hermanos, es algo que yo digo, no entiendo. No entiendo cómo sucedió, pero sucedió. Dice el versículo 11 del capítulo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de sus compañeros, como cuando yo le estoy hablando ahorita a usted. Dice otra versión, como cuando habla un amigo a otro. Así hablaba Dios a Moisés. Y él volvía al campamento, decía, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pero hermano, es fascinante esta frase, que Dios cara a cara. ¿Sabe, hermano? Hoy en día hay tanta necesidad de que la gente escuche de Dios. Hay tanta necesidad de que la gente sepa de Dios, pero también hay tanta necesidad de que el cristiano escuche a Dios. Hay tantos distractores en nuestra vida cotidiana, hermanos, tantos especialistas de la comunicación, y sigue habiendo el mismo problema. El hombre sigue sin saber escuchar a Dios. Sin temor a equivocarme, hermanos, el cristiano el día de hoy sigue teniendo el mismo problema. No sabe cuando Dios le está hablando. En los momentos difíciles de la vida, en los momentos de necesidad, en los momentos, en las encrucijadas donde de pronto hay que decidir algo, en nuestro caminar diario, no sabemos reconocer la voz de Dios. No sabemos reconocer la voz de nuestro Maestro. Tenemos que aprender a ello, hermanos, a escuchar la voz de Dios. El título de esta meditación, esta predicación, le he puesto, Señor, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Mira, hermano, y me inquieta el saber por qué de pronto tenemos tantas malas decisiones en nuestras vidas, y tiene que ver con ello, porque no sabemos cuando tomamos alguna decisión si es la voz de Dios o no. En esta semana, hermanos, fui probado en ese sentido, y por eso quiero compartirles esto, por eso estoy hablándoles, porque el Señor me llamó, me atrajo sensiblemente a esta porción que les acabo de leer, y dije, Señor, estoy reconociendo tu voz. ¿Será que sí, Señor, cuando estás hablando yo estoy atento? Leíamos hace un momento en la escuela dominical, ¿verdad?, que la palabra de Dios es ¿qué? Bueno, esa no, el otro. Inspirada por Dios. ¿Y qué hacemos bien en estar qué? Atentos. Pero tal pareciera, hermanos, que nuestro único motivo a veces en venir a la iglesia es cumplir un rato, cumplir con una constante monotonía, una costumbre, o porque me dijeron, me trajeron, a ver qué hago, porque si no, ¿qué hago en la casa? Y a veces no venimos a escuchar la palabra de Dios. A veces no venimos realmente
a oír la voz de Dios. ¿Por qué un cristiano no sabe reconocer la voz de Dios? Mire, hermanos, quiero ver algunos pasajes, contrario a lo que hago normalmente, que es tomar un pasaje y de ahí desmembrar todo. Hoy quiero ver varios pasajes que nos llevarán a ver por qué un cristiano no sabe reconocer la voz de Dios. Vamos primeramente a Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 14. Jueces capítulo 6. ¿Lo tiene? Yo lo leo, hermano. ¿Lo tiene, hermano? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel iba sembrando, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Importante, hermano, los hijos de Israel clamaron a Jehová. El pueblo de Dios clama continuamente a Jehová. ¿Qué pasó el versículo 7? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, a causa de sus problemas, a causa de sus circunstancias, a causa de lo que les estaba aconteciendo, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, para que no se les olvide, dijo. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y, importante, léalo conmigo esa partecita que acá, después de la I, o junto con la I, dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ay, ay, ay. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Después de explicar lo que había hecho él con los anteriores pueblos que oprimían al pueblo de Israel, o que más bien los que estaban poseyendo la tierra que Dios les había dicho al pueblo de Israel que iban a poseer. Dice, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lo que primero encuentro aquí, hermanos, en esta historia es que no reconocemos a un cristiano porque está amargado por sus circunstancias. No reconoces la voz de Dios que te dice qué hacer porque estás amargado. Jehová se le aparece como el ángel de Jehová, Cristo en el Antiguo Testamento, y le dice, varón esforzado y valiente. Si a mí me dijeran, hermano, qué valiente. Hombre, muchas gracias, hermano. Pero lo que responde es la amargura de su corazón. Dice ahí nuevamente el versículo 23, ¿verdad? Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? A ver, explícame. ¿Y dónde están las maravillas que nos acabas de decir que hicieron? Que nos sacó Jehová de la tierra de Egipto. Hermanos, no escuchamos la voz de Dios porque generalmente tenemos amargura en el corazón. Sabemos mucho acerca de la soberanía de Dios,
pero no la vivimos amargados. Amargado contra lo que te pasó cuando estabas pequeño. Amargado porque pudiste haber tenido esto y no lo tenías. Amargado la jovencita porque la dejó el novio. El muchacho porque lo dejó la novia. El varón porque perdió el trabajo. La mujer porque... Amargados por el gobierno que tenemos, amargados por todo, hermanos, por las enfermedades, por las situaciones económicas, por las circunstancias en las que vivimos. Hermanos, yo conocí gente que estaba amargado por haber sido mexicano. ¿De verdad? Y estamos amargados por un montón de cosas y dejamos de escuchar la voz de Dios. Se dio cuenta que quien estaba hablando con Gedeón era el mismo Dios. Hermano, qué impresionante era que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero lo que me doy cuenta aquí es que no era el único. Que Dios también hablaba con otros, cara a cara. La diferencia fue que Moisés hacía caso y escribía lo que Dios le dictaba, lo que Dios le decía. Y Gedeón lo que estaba sacando en ese momento era su amargura. Hermanos, ¿por qué un cristiano no sabe reconocer la voz de Dios? Porque está amargado. No podemos reconocer la voz de Dios porque Él se ha vuelto un extraño bien conocido. ¿Me explico? No podemos reconocer la voz de Dios que en este momento quizá nos está hablando y está ahí en el corazón taladrando, porque se ha vuelto un extraño en nuestra vida, aunque conozcamos mucho de Él. ¿Sí? Mire, versículo 14 ahí, por favor, en ese mismo pasaje. Ayúdeme a leerlo. Dice: mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? ¿Qué necesita que nos diga el Señor? Hermanos, ¿cuántos planes tenemos para el Señor en nuestra vida? Hermanos, ¿cuántas cosas queremos hacer para el Señor en nuestra vida? Y nos detenemos porque conocemos todo perfectamente de Dios, toda doctrina. Somos unos expertos en la Biblia, pero se ha vuelto un desconocido para nosotros. Dios le estaba diciendo: ¿no te estoy enviando yo? ¿No te estoy hablando yo en este momento? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A tus circunstancias? ¿No le estás haciendo caso al psicólogo que no sabe nada? Y yo que te hablo el día de hoy, ¿no haces caso? Gedeón ve sus circunstancias y fíjese lo que dice el versículo 15. Dice: entonces le respondí, otra vez, con queja, ¿verdad? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Siempre somos así, ¿o no? ¿O no? Dios nos manda a hacer algo, pero lo que ponemos siempre de pretexto es: pues yo no puedo. Es que si usted conociera mi situación, el Señor sabe cómo soy. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre y es de Manasés. Fuera todavía de Judá, pero es de Manasés. Y yo soy el menor. Me acordé de Moisés cuando le estaba diciendo tanta excusa al Señor cuando el Señor lo quería mandar a sacar el pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué tiene el Señor para ti? Y no has escuchado la voz de Dios. Se fija, hermanos, no reconocemos la voz de Dios porque Dios se ha vuelto un extraño para nosotros. No reconocemos la voz de Dios porque no hemos sido instruidos. Dije, no reconocemos la voz de Dios porque estamos amargados. No reconocemos la voz de Dios porque Dios se ha vuelto un extraño para nosotros. Pero también no reconocemos la voz de Dios porque no hemos sido instruidos correctamente. Vamos a 1 Samuel, por favor, capítulo 3.
¿Lo tiene, hermano? Bueno, espérame un poquito que llego yo. Primero Samuel capítulo 3. Vámonos uno y uno, ¿sale? Del 1 al 10. Yo el 1 y ustedes el 2 y nos vamos hasta el 10. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Bueno, mire nuevamente la palabra de Jehová. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Qué personaje, este Samuel. Aún no conocía a Dios, porque eran otros tiempos, pero él le llamó a alguien y él respondió inmediatamente, heme aquí. Así como somos nosotros, ¿verdad? De obedientes todos. Heme aquí, dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo, ¿me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Ahí está la instrucción. Ahí está lo que nos hace falta hacer, hermanos. Para conocer la voz de Dios necesitamos ser instruidos. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo está escuchando. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Me doy cuenta de algo más, hermano, que no escuchamos la voz de Dios porque no estamos siendo instruidos. Y mi pregunta es, ¿quieres ser instruido? Hermanos, ¿por qué tenemos que estar constantemente, una y otra vez, venga discipulado, hermano? Venga fundamentos. Acérquese a la palabra de Dios. Lea en su casa, hermano, quiere un estudio, vamos al estudio. Hermano, tantas cosas que podemos hacer. A veces nos encontramos en cierta forma rogando por lo que usted debería anhelar. Dice la palabra de Dios, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero a veces estamos tratando de venderla, hermanos, como si fuera la leche del que se comercializa en el Oxxo. Poniéndole pancartas y luces y un refrigerador especial para que lleguen y la tomen. Y aún y así. Hermano, no escuchamos la voz de Dios porque no estamos o no queremos ser instruidos. Samuel no conocía la voz de Dios y Elí le dijo, ya me di cuenta de lo que te hace falta. Te hace falta ser instruido. Déjate digo qué es lo que tienes que decir. Habla porque tu siervo oye. Nada más. Mi pregunta es, ¿Dios le está llamando? ¿Dios le está hablando? ¿Dios le está diciendo algo? ¿Dios le está poniendo algo en el corazón? ¿Dios le está impulsando para que usted haga algo para Él? Porque decimos de pronto, no sé qué quiere el Señor para mi vida. No sé qué vaya a pasar. Hermano, necesitamos ser instruidos. Y no dejar de ser instruidos jamás. Creciendo en el Señor siempre. A Dios le agradó salvar, dice la palabra de Dios, guardar, preservar a los creyentes por
la locura de la predicación, dice. Pero hermano, ¿dónde estás? Porque no te veo los miércoles. ¿Dónde estás? Porque no te veo en los estudios. ¿Dónde estás? Porque no te veo involucrado. ¿Dónde andas? Seguro, hermano, seguro. ¿Suena difícil? No importa, hermano. Se los tengo que decir. O a lo mejor ya ni les hace nada, ¿verdad? Pero de seguro no estás escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios dice que Él le agradó salvar, preservar. Y fíjese que es bien importante esa palabra. No está hablando como en Romanos 1:16, que dice que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Está hablando de rescate en esa palabra. No, en esta otra palabra el contexto es preservación. Le agradó a Dios preservar a los creyentes por la predicación. ¿Dónde estás cuando se está predicando la Biblia? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿En dónde está tu mente cuando alguien expone la palabra de Dios? Dice la Biblia, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que escuchar la voz de Dios, mi hermano. Se necesita. Para hacer grandes cosas para Dios tenemos que reconocer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Hermano, pero si tú tienes amargura en tu corazón por lo que te ha pasado, si se ha vuelto Dios un extraño para ti, aunque lo conozcas desde pequeñito, o no eres instruido constantemente, no vas a escuchar la voz de Dios. Y lo peor de todo, hermanos, no reconocemos la voz de Dios porque se ha endurecido nuestro corazón. Mire, Hebreos 3:7, por favor. Hebreos 3:7. Cuando lo tenga me dice amén. Lo vamos a leer todos juntos, por favor. ¿Lo tienen? 7 y 8. Vamos a leerlo juntos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que si estás escuchando la voz de Dios, pero no la quieres oír. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no lo dice cualquier persona. Si oyeres hoy su voz, tú estás aquí porque Dios te trajo, no porque tú quisiste venir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, el día en la tentación en el desierto, ya hacía ese análisis, esa referencia a lo que sucedió en aquel entonces. Pero te dice algo importantísimo. Si oyes la voz de Dios el día de hoy, no endurezcas tu corazón. Amén. No lo hagas. Me doy cuenta de algo, hermano, que no escuchamos la voz de Dios. No porque Dios no nos esté hablando, sino porque somos nosotros los necios que no queremos escuchar. No endurezcas tu corazón. No reconocemos la voz de Dios. En quinto lugar, no reconocemos la voz de Dios porque hay mucho ruido alrededor. Porque hay mucho ruido alrededor de nuestra vida. Primero de Reyes 19:11, por favor. ¿Lo tiene? Recuerda usted, para el contexto, Elías está huyendo, huye a Oreb, y allá está en una cueva, y dice que en esa cueva, mientras él estaba ahí, llega al versículo 11, y Dios le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense la magnitud de ese portento que estaba sucediendo. Un viento, quizá era un huracán,
Pero un huracán no como el que de pronto vemos en las noticias. Un huracán que rompía las piedras y quebraba los montes, dice. Y quebraba las peñas, pero delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué estaba? No estaba ahí. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe, hermanos? Me doy cuenta que no reconocemos la voz de Dios porque hay un montón de distractores. Y en el momento delicado, cuando el Señor nos está hablando a nuestra vida, estamos perdidos en todo eso. Viendo la magnitud de la escala de Richter que tuvo el terremoto, viendo la magnitud de ese incendio que estaba sucediendo, todas esas situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida constantemente, y no escuchamos la voz de Dios que está en un silbo apacible, diciéndonos: ¿qué es lo que estás haciendo? No reconocemos la voz de Dios, hermanos, porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Ahora, hermanos, les decía, no reconocemos a veces porque estamos amargados de corazón, no reconocemos porque Dios se ha vuelto un extraño para nosotros, no reconocemos la voz de Dios porque necesitamos ser más instruidos, ser instruidos constantemente, no reconocemos la voz de Dios porque nuestro corazón se ha endurecido, incluso no reconocemos la voz de Dios porque hay tanto distractor alrededor. Pero ¿qué hacemos para reconocer la voz de Dios? Vamos a Juan 10:27, por favor. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si quiere, lea el otro que sigue, porque es parte de lo mismo. ¿Sigue? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Lo primero que tengo que entender para escuchar la voz de Dios es que tengo que ser cristiano. Ser parte del rebaño de Cristo. ¿Amén? Amén. Mi pregunta sería: ¿ya lo eres? ¿Ya eres cristiano? ¿Amén? Amén. Bueno, no porque lo diga, porque te estoy incitando a que lo diga, por convicción. ¿Lo dice, hermano? ¿Es hijo de Dios? ¿Es cristiano? Escuche la voz de Dios entonces. Porque dice aquí la palabra de Cristo: mis ovejas, las mías, no las de otro rebaño, las mías oyen mi voz. Haciendo alusión a lo que los pastores hacían, ¿verdad? Le hablaban a las ovejas se reunían porque escuchaban la voz de su pastor, que tenían esa capacidad de ir cuando el rebaño andaba disperso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y entonces me siguen. Hermano, ¿qué tienes que hacer? O amigo, ¿qué tienes que hacer el día de hoy para escuchar la voz de Dios? Ser hijo de Dios. Ser cristiano. No hay de otra. Eso es lo primero que tienes que tener. A Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás escuchar la voz de Dios. Más que te dice: arrepiéntete. ¿Qué hacemos para escuchar la voz de Dios? Número 1, sea un cristiano. Número 2, decide. Vamos a Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13, ¿lo tiene? Otra vez, al unísono vamos a leer todos, por favor. Dice: porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Ante tanta situación que nos acontece a diario, hermanos, que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios, que se nos vuelve una monotonía venir a la iglesia, a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, no importando quién la presente. Ante tanta situación de este estilo, hermanos, perdemos las ganas. Nos enfriamos. Nuestro corazón deja de estar encendido y empieza a enfriarse. ¿Quién produce a nosotros el querer? El levantar nuevamente esa llama que estaba en nuestro corazón. ¿Quién es quien lo hace? Dios, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Déjame decirte algo que normalmente tú ni quieres ni puedes. ¿Me explico? Para escuchar la voz de Dios tenemos que dejar que el Señor produzca en nosotros el querer y el hacer. Y ya lo explicábamos alguna ocasión en el estudio de Filipenses los miércoles, que el Señor es simplemente nosotros seamos materia dispuesta. El Señor habla a tu corazón o hablaba cuando tú no le conocías y había algo que no te dejaba hasta que dijiste: Señor, ya no puedo más, estoy aquí a tus pies. Ok, eso es lo que necesito. Entonces el Señor producía el querer y el hacer, porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos. Hermanos, para escuchar la voz de Dios debemos querer que el Señor nos hable. Debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y en tercer lugar, hermanos, la única forma de escuchar al Señor es la palabra. Vamos a Juan 5:39, por favor. ¿Lo tiene? Lo sabe de memoria, hermanos, yo sé, pero léalo esta ocasión. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas... ¿Cómo te va a hablar el Señor, hermano? Por medio de su palabra. ¿Me explico? Yo entiendo por situaciones que me suceden que Dios me está hablando, y de pronto me quedo pensando: ¿qué quedará el Señor? Me dice, me da un zape. Pues vea mi palabra y te digo qué es lo que quiero de ti. ¿Me explico? Hermanos, dice Cristo: escudriñad, ¿qué quiere decir? Buscar, escarbar, tratar de entrar en profundidad a la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. En otras palabras, porque ahí está la vida eterna. Y ellas, mis palabras, dan testimonio de mí mismo. Hermanos, para escuchar la voz de Dios, primero tienes que ser cristiano. Segundo, tienes que decidirte a servir mejor al Señor. Escuchar al Señor conociendo su palabra. Esta semana, un hermano muy querido por mí me daba un consejo que me quedó muy, muy grabado. Eso fue por ahí del lunes, martes. Y me dijo lo siguiente: hermano, decide, siempre decide, porque cada decisión que tomemos en servir al Señor mejor cada vez, jamás procederá de Satanás. ¿Me explico? Lo que hayas de hacer, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ya sea venir a la iglesia, estar más estudiando más la palabra de Dios, hacer algo más por el Señor, involucrarte más, lo que sea, cualquier cosa, dice, no la pone Satanás, la pone el Señor.
Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Porque no queremos oír la voz de Dios. Y entonces cuando eso sucede, nos encontramos diciendo, Señor, ¿eres tú? Yo creo que el Señor dice, por supuesto que soy yo, te lo he estado diciendo todo el tiempo. Sí soy yo. Dios es el que obra en el querer como en el hacer, por su buena voluntad. Termino con esta pregunta, hermanos. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿La estás escuchando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Endurecido o sensible a la voz de Dios? Vamos a leer este versículo de pie, hermanos, que yo creo que ustedes lo saben. Con esto terminamos. Apocalipsis 3:20, por favor. Pero léalo con detenimiento, ahí en su lugar, analícelo. Y si tú el día de hoy estás aquí porque no sabes por qué, te pido que revises este versículo que está escrito en la palabra de Dios, en la voz audible de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Vamos a leer todos juntos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cierra sus ojos, hermano. Quiero poner esto nada más en la mente y para eso necesitamos estar concentrados, sin la distracción que generalmente tenemos. Me doy cuenta que hasta el final, Apocalipsis vuelve a llamar el Señor a su iglesia y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. Estoy tocando constantemente a la puerta de tu corazón, a la puerta de nuestra iglesia, a la puerta de nuestra ciudad, a la puerta de nuestro país, a la puerta de este mundo. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Y ojo, porque no todos hacen esto. Pero dice, si alguien el día de hoy dice, abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿sabes qué sucedió para que él abriera o alguien abriera la puerta de su corazón? Oyó la voz de Dios. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entonces abre la puerta, entraré yo a él